Mateo capítulo 7, vamos a leer de los versículos 15 en adelante. Esto es el contexto a lo que el Señor va a decir sus últimas palabras. Y dice, Mateo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Versículo 21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras, y esto es lo que vamos a profundizar en esta mañana, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon, contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estas son las últimas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Comentarles, hermanos, que el pastor John MacArthur nació en 1939, el 19 de junio, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Él fue hijo del pastor bautista Jack MacArthur. Creció en un hogar comprometido con la fe cristiana. Estudió y se graduó del Seminario Teológico Talbot, donde recibió su formación teológica reformada y centrada en la preparación y predicación expositiva. MacArthur fue pastor y maestro principal de Grace Community Church desde 1969. Desde su púlpito enseñó fielmente la Biblia a más de 5 décadas. En más de 5 décadas, él fundó la radio Grace to You, gracias a vosotros, para aquellos que escuchan, que se transmite a más de 1000 veces en el día en todo lo que es habla inglesa y en español, llegando a 23 países de Europa y Latinoamérica. Los 3.500 sermones de John MacArthur están disponibles gratuitas en el sitio web de Grace to You. Y John escribió más o casi 400 libros y guías de estudio. La Biblia de John MacArthur es el recurso fundamental de su ministerio. Está disponible en inglés, español, ruso, alemán, francés, portugués, italiano y árabe y chino. Siendo reconocido por su integridad teológica, su firmeza doctrinal y dedicación inquebrantable a enfatizar y preservar la autoridad de la palabra de Dios, él dijo esto en un sermón: no tengo ninguna autoridad porque yo sea el pastor de Grace. Yo no tengo ninguna autoridad por esta posición. Yo no tengo ninguna autoridad por esta iglesia. Yo no tengo ninguna autoridad personal. Yo no tengo autoridad sobre la enfermedad. Yo no tengo autoridad sobre los demonios. No tengo ninguna autoridad para perdonar pecados. No tengo ninguna autoridad hasta que hablo la palabra de Dios. Entonces toda autoridad me es dada por parte de Dios.
Tu alma, él dijo, es demasiado importante. Tu salvación es demasiado importante. Tu santificación es demasiado importante. No voy a dejar justificar tu pecado. Estás deshonrando al Señor y estás trayendo menosprecio a la iglesia. Y para que te arrepientas, te voy a hablar de la autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, con esto en mente, quiero transmitirles de cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con su autoridad personal, siendo Dios mismo, habló a esta multitud, ¿sí? Con toda autoridad. Cada palabra que el Señor transmitió, ¿sí? Fue con toda autoridad, porque Él vivía lo que transmitía. Esta multitud estaba asombrada de las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el título de nuestro sermón de esta mañana es ¿Cómo respondes a las enseñanzas de Jesús? ¿Sí? Hoy, como decía al principio, hermanos, culminamos el Sermón del Monte y llegamos a la conclusión final de las enseñanzas del sermón que nos ha traído nuestro Señor desde el capítulo 5, como les decía, al capítulo 7. Estamos en los versículos finales. Recuerden, hermanos y visitas, que todo el Sermón del Monte nos ha enseñado principios para la vida cristiana. ¿Recuerdan? Aquel que necesita nacer de nuevo, aquel que el Señor hace nacer de nuevo, tiene que pasar por esa pobreza espiritual. Aquel pobre de espíritu, Mateo 5:3, ¿sí? En este sermón, aprendimos las palabras del Señor Jesús con la relación del creyente con Dios. Aprendimos la relación del creyente hacia los demás, hacia nuestro prójimo, ¿sí? Y también podemos ver en estos últimos versículos de cómo el Señor habla a la relación internamente que debe tener el creyente con Dios y cómo debe manifestar, ¿sí?, esa relación con Dios y su palabra. Debe examinar su propio corazón y debe acudir a Él. En el contexto inmediato, o sea que en los versículos que acabamos de leer, del capítulo 7, versículo 15 al 23, Jesús enseñó que existen dos tipos de personas que en apariencia se parecen mucho, pero sin embargo son muy diferentes. En el versículo 15, cuando el Señor dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, es lo que quiere transmitir nuestro Señor Jesús. Es como un discípulo que viene hablando de parte de Dios, pero por dentro es un lobo rapaz. Estos lobos son falsos. ¿Y cómo se puede distinguir a estos lobos? Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. ¿Y por qué por esos frutos los vamos a conocer? Porque sus frutos son de una raíz mala, de un árbol malo. Entonces sus raíces no fueron cambiadas, por ende no nació de nuevo, por ende es un árbol malo, por ende no refleja frutos de haber creído en el Señor. Por eso Cristo dice que por sus obras o prácticas o su vida diaria los conoceréis. La obediencia a vivir como Dios quiere que vivamos y tener el cuidado, y el Señor manda a tener cuidado de lo falso. Él quiere que vivamos la vida en la cual Él nos ha comprado. En los versículos 7, 21 al 23, los que acabamos de leer, Jesús dice que hay dos tipos de personas que son muy parecidas también en apariencia y dicen creer en el Señor y lo llaman Señor, Señor, pero hay un solo grupo que creyó en el Señor y hace la voluntad del Padre. No así el que hace externamente, como dice en el versículo 22, ahí de Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Allí podemos ver, hermanos, la actividad religiosa motivada por el corazón, viendo, ¿sí?, lo externo, viendo, haciéndose ver estas prácticas religiosas
que en ese tiempo los discípulos falsos practicaban, o inclusive los fariseos y escribas. Por eso el Señor dice a estas personas claramente, ¿sí? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, el Señor distingue y los desecha. Nunca os conocí. Ustedes son falsos. El Señor ahora, a partir del versículo 24 al 27 de lo que vamos a hablar en esta mañana, Jesús va a afirmar que hay dos tipos de personas que escuchan la palabra de Dios, pero uno es falso y otro es verdadero. A diferencia comparada a los lobos, a los árboles, ahora el Señor va a hablar que hay estas dos personas tienen cimientos donde están edificando su casa, pero uno edifica sobre la roca y otro edifica sobre la arena. Y hay consecuencias en uno y en otro cuando pasa las pruebas. Entonces, volviendo a nuestro título, ¿cómo respondemos a las enseñanzas de Jesús? El primer punto que vamos a ver, como aquellos que oyen y hacen. El primer punto, versículos 7, 24 al 25, como aquellos que oyen y hacen. Y leamos. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En este versículo 24, en la versión de las Américas, usa un conector, igual que en la versión Reina Valera. Pero escuchen lo que dice en la versión de las Américas el versículo 24. Por tanto, dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. O sea que Jesús quiere marcar, ¿sí?, una base, quiere marcar de todo lo que viene diciendo, ¿sí? Él va a usar un conector. En teología, cuando uno estudia la hermenéutica, ve estas palabras que conectan a lo que viene diciendo el Señor, o se lo conoce como un puente, usando la palabra cualquiera pues, o por tanto, en esta versión. Entonces el Señor está usando un conector y podemos leer de esta manera. Entonces, el Señor lo que está diciendo básicamente es sobre todo lo que he enseñado hasta este punto, o sobre la base de todo lo que he dicho hasta ahora, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces, todo lo que viene diciendo el Señor Jesús hasta acá es muy importante. ¿Sí? Es la base. Y el Señor dice ahora, por tanto, o cualquiera pues, ahora les voy a marcar la diferencia. Les voy a afirmar de todo lo que han escuchado, qué hace una persona y qué hace otra. Sigamos. Entonces, hermanos, el Señor confronta y desafía a sus oyentes al decir estas palabras, ¿sí? Él quiere que sus discípulos sean hacedores de la palabra y no solo oidores. El verbo oye y hace, ¿sí? Ambos verbos están en tiempo presente y sugiere una acción continua. ¿Qué quiere decir? Que oye y hace continuamente. Continuamente. No es que oyó y hace una sola vez, sino que la vida del creyente es oír la palabra de Dios y actuar, ponerlo en práctica. Entonces es oír, ¿sí?, y poner en práctica continuamente. Básicamente es obedecer cada aspecto de la vida del creyente a la palabra de Dios, constantemente. Todo aquel que se caracteriza por oír y hacer las enseñanzas del Señor es considerado como verdadero discípulo y está preparado para entrar al reino de Dios, al reino del Mesías. Cristo sigue diciendo, le compararé,
estamos examinando el versículo 24. Después de decir esas primeras palabras, él sigue diciendo, le compararé a un hombre prudente. Esto quiere decir que será semejante a un hombre sensato o a un hombre sabio. Con esto los voy a comparar. Cristo conocía la práctica común de construir las casas que se hacían en Judea y Jerusalén, donde los terrenos, hermanos, sepan, había lugares donde había rocas sólidas, había lugares en Judea y Jerusalén donde había lugares arenosos. El Señor hace alusión no solo en estos versículos, en este versículo 24, sino también comparado con Lucas 6, donde dice que este hombre prudente, este hombre sabio, cavó y ahondó para colocar el fundamento sobre la roca. El hombre prudente retira toda la arena que cubría el cimiento, porque quiere estar cimentado sobre la roca sólida, no superficial, no la arena, sino que adentro, y se esfuerza en cavar y ahondar para encontrar ese fundamento, ¿sí? La casa, hermanos, en este versículo figura, ¿sí? Es una figura de la vida personal de cada creyente, ¿sí? La casa hace una figura a la vida de cada creyente. El hombre prudente o sabio es aquel que va a edificar su casa, o sea, su vida, sobre la roca. En este contexto, el cimiento, o sea, esa palabra roca, son las palabras de Jesús y la persona misma de Jesucristo. Obedecer a las palabras de Jesús es obedecer a la persona misma. Así como dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, 11, porque nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿Sí? Entonces esta roca hace alusión a todo lo que viene diciendo el Señor Jesús y a su misma persona, hermanos. El hombre sabio y prudente va a edificar su hogar a raíz de la persona de Cristo. Ese es el fundamento, no hay otro fundamento. Y así lo dijo el apóstol Pablo. Continuemos leyendo Mateo 7:25, acompáñenme por favor. Dice, descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta primera casa edificada sobre la roca es en obediencia a las palabras de Cristo. Fue azotada por lluvias, dice nuestro texto, los ríos también la azotaron, los vientos, pero permaneció firme. ¿Por qué? Porque estaba edificada esa vida, esa casa sobre la roca. Es Cristo que sostiene la vida del creyente, hermanos, visitas. Es por Cristo que los discípulos son reconciliados ante el Padre y es Cristo que después de su muerte y resurrección y ascensión el que intercede por la vida del creyente. Por eso tiene firmeza el creyente en ese fundamento. No es por sí mismo, sino que está cimentado en la vida de Cristo. Para aquellos que conocen de la marina, aquella ancla es Cristo. Jesucristo es el fundamento sólido y firme sobre la cual el creyente va construyendo su fe. No solo el creyente, sino la iglesia. Porque así también Pedro lo declaró cuando dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Al igual que la casa, ¿sí?, construida sobre la roca, ¿sí?, firme, por más que hayan pasado tormentas, la vida del creyente que está cimentada en Cristo es firme, ¿sí?, pese a las adversidades que puedan ocurrir o dificultades o pruebas.
Esto hace alusión a las tormentas, a lo que dice vinieron lluvias, ríos y fuertes vientos. Pero al estar cimentado la vida del cristiano en ese fundamento, no cayó, dice nuestro Señor Jesús. Vayamos ahora a nuestro segundo punto de cómo responden a las enseñanzas de Jesús aquellos que oyen y no hacen. Este es el segundo punto. Aquellos que oyen y no hacen. ¿Sí? Dice capítulo 7, versículo 26 al 27 de ahí de Mateo, dice: pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El Señor Jesús, en este versículo, donde comienza el versículo 26, usa la palabra pero, ¿sí? ¿Para qué? Para marcar un contraste, para decir, esta persona edificó así, pero esta no, ¿sí? Es distinta a esta, ¿sí? Aquel hombre que fue obediente a las enseñanzas de Cristo edificó su casa bajo ese fundamento, pero el otro que tenemos en estos dos versículos es el hombre insensato que edificó su casa o su vida sobre la arena. Y cuando vienen las mismas pruebas que al primero, esa casa se vino abajo. Y que dice que grande fue su ruina. En el contexto de aquí, hermanos, el Señor está hablando frente a los escribas y fariseos que estaban dentro de esa multitud. Imagínense, el Señor les está manifestando que ellos de alguna manera manifestaban construir su hogar o su casa o su vida, ¿sí?, conforme a la palabra de Dios. Pero externamente se veían bien, pero su fundamento era otro. Su fundamento era de personas frías y hipócritas. Ellos manifestaban externamente la apariencia de piedad, pero ellos inclusive declaraban quién podía ser salvo y quién podía entrar al reino de Dios. Y ellos eran religiosos con fachada de fe, pero de cartón o de plástico. Hermanos, había hipocresía en la vida de estos fariseos y el Señor está apuntando también a esos corazones. Están escuchando la palabra de Dios, pero no están siendo edificados sobre la roca, sino sobre la arena. Existen dos diferencias importantes que debemos marcar entre los versículos anteriores y estos dos últimos. Que la casa del hombre sabio, ¿sí?, fue fundada sobre un cimiento rocoso, un cimiento de roca. Y pasaron las pruebas, pero esa casa o esa vida no cayó. La diferencia de aquel que edificó sobre su arena es la persona insensata que no quiso molestarse en hacer los cimientos ni escarbó, sino que sobre la arena construyó su casa. Y ambas casas fueron igualmente, ¿sí?, probadas, y en la arena, al haber inestabilidad y no la firmeza de una roca, revela que la tormenta que acosó o que fue para esa casa fundada sobre la arena, cayó. Entonces las dos diferencias que podemos marcar y importantes es el fundamento por un lado y el otro el resultado. La casa que fue edificada sobre la roca tiene un fundamento sólido, firme, y eso hace alusión a la persona de Cristo. Pasaron las mismas pruebas, pero esta casa y esta vida permaneció. El segundo caso de esta casa
fundada sobre la arena, ¿sí? Su fundamento es arena. No escarbó, no buscó, sino que edificó ahí muy por encima. Y una vez que edificó, pasaron las pruebas. ¿Qué pasó con esta casa? El resultado es que cayó. Y fue grande su ruina. ¿Se dan cuenta? Esto es las dos diferencias que podemos ver en estos 4 textos que acabamos de analizar. El hombre prudente y el hombre insensato experimentaron los mismos acontecimientos. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, pero uno cayó acá y este permaneció porque estaba fundado sobre la roca. Jesús, al decir estos últimos versículos, que grande fue su ruina, está marcando el resultado final de esta persona, ¿sí? Su destino eterno, que va a ser rechazado por el Señor Jesús. Su hogar, su vida no está siendo cimentada y no está siendo obediente a la palabra del Señor, ¿sí? Así como dice en Marcos 9, 47 al 48, este hombre insensato será echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay un destino eterno que le va a pasar a esta persona insensata por construir su vida sobre la arena. La construcción quedó totalmente demolida, quiere decir eso que dice destruida, ¿sí? Por completo. De tal manera el destino de esta persona es la que le espera. El texto, cuando leemos en estas palabras que nos marca en este versículo 27 y se repite 6 veces la palabra griega kai, es la palabra y la letra que vemos ahí es I. Si ustedes lean conmigo, porque hay un énfasis que el Señor también quiere marcar ahí. Dice el Señor, versículo 27, y descendió lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. De alguna manera quiere manifestar el Señor que estas palabras, que a medida que va creciendo es la atención de esa audiencia, es que quieran detenerse a examinar esa casa, que quieran examinar de cómo está afectando la lluvia, se detienen a mirar, cómo está afectando los ríos, se detienen a mirar, de cómo está afectando la lluvia, se detienen a examinar y a mirar y reflexionar. Eso es lo que quiere decir en el griego, manifestar esa palabra y. Por eso hay un énfasis que va consecutivamente, ¿sí? El Señor marcándole hasta una culminación final, que dice, y cayó y fue grande su ruina. Entonces va en aumento, pasó esto, pasó esto, pasó esto. ¿Entendieron? ¿Y qué pasó con esa casa? Cayó y fue grande su ruina. Esto es lo que quiere manifestar el Señor, la tensión con los y. El pastor John Stott dijo, de la misma manera que los que profesan ser cristianos genuinos, ¿sí? A igual que los que no son, no se pueden distinguir externamente cuál es cuál, porque ambos parecen estar construyendo su vida cristiana. Ambos tienen algo en común. Son constructores de casas espirituales. Ellos oyen estas palabras, ambos leen la Biblia, van a la iglesia, escuchan sermones, compran literatura cristiana. La razón por la que a menudo no pueden ser o no se puede distinguir la diferencia entre uno y otro son los cimientos que están ocultos. La cuestión real no es si oyen las enseñanzas de Jesús solamente, sino los que
hacen lo que oyen, ¿sí? Solo una tormenta revelará la verdad. A veces una tormenta de crisis, calamidades, ponen en manifiesto qué clase de personas son, porque la verdadera piedad no se distingue de su falsificación hasta que llegue a la prueba. La verdad en que insiste Jesús en estos dos párrafos finales del sermón es que ni el conocimiento intelectual, ni el profesar verbalmente jamás puede sustituir a la obediencia. La cuestión no es que digamos cosas lindas u ortodoxas o entusiastas de Jesús o hablar de Él o de parte de Él, sino que oigamos sus palabras poniéndoles atención, estudiándolas y memorizándolas sin que hagamos, sino que hagamos lo que decimos y lo que sabemos. En otras palabras, que el señorío de Jesús que profesamos sea una realidad y una realidad más importante de tu vida. En esto se manifiesta. Básicamente, lo interior no podemos ver. Esos cimientos no podemos ver. Pero lo externo se parece. Pero cuando pasan las pruebas, ahí se revela. ¿En qué cimiento está siendo edificado esta casa? También debo aclararles, hermanos, en este aspecto que Jesús no está hablando de los incrédulos cuando habla de una casa edificada sobre la roca o la que fue edificada sobre la arena. No está comparando el incrédulo con el creyente, sino que ambos han escuchado la palabra de Dios, o sea, están en un entorno cristiano, están en una iglesia o están siendo discipulados. Ambos están escuchando las palabras de Cristo. Está el Señor hablando, ¿sí?, de una manera presente, que ambos están construyendo su casa, o sea, su vida. Pero hay uno que construye sobre la roca y hay otro que está construyendo sobre la arena, ¿sí? Con los de afuera, después el Señor se encarga, pero aquellos que escuchan la palabra del Señor, hay algunos que edifican su casa sobre la roca y hay otros que edifican su casa, su vida sobre la arena. Entonces, esto es lo que el Señor quiere manifestar. Pongamos este ejemplo, hermanos, para entender un poco más. Hay dos hombres que aparentemente son iguales, pero uno es insensato y el otro prudente. Aparentemente los dos construyen una casa, aparentemente le dedican tiempo, le dedican de su energía, dinero. Los dos tienen un hermoso proyecto. Cargan los dos cementos, ladrillos, transpiran juntos, se refrescan juntos. Los dos tienen callos en las manos, los dos, y tú los ves trabajando y dices, estos dos hombres están haciendo el mismo trabajo. Y al finalizar la casa, ¿sí?, lo pintan del mismo color. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia que les marca es lo que está escondido, lo que está en su corazón. Dios sabe cuándo se va a presentar la primera dificultad, donde las pruebas van a dar a conocer de quién es este y quién es este otro. ¿Se dan cuenta? Podemos llegar a aparentar hasta la manera de hablar, hasta todo lo que nuestro entorno habla, conoce y demás. Pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está la actitud a la obediencia de la palabra de Cristo? La casa edificada sobre la roca, quiero traerles esta diferencia
entre el que se edifica sobre la roca y aquel que fue edificado sobre la arena. Es una casa de una vida despojada de endiosamiento. ¿Qué quiere decir esto? De amarse a sí mismo, de pensar en sí mismo todo el tiempo. Esta casa edificada sobre la roca, esta vida de este hombre, deja el orgullo. Dios en su gracia le muestra su pecado y llora por ello. Este hombre que edificó su casa sobre la roca entró por la puerta estrecha y se esfuerza por ser fiel en el camino angosto, de seguir a Cristo y seguir su palabra y vivir su palabra. Este constructor no edifica su vida ni pone su esperanza en rituales, visiones, experiencias o sentimientos o milagros, sino pone su confianza, su fe en la palabra de Dios y solo en ella. Este hombre descansa en ella. Pero la casa edificada sobre la arena está compuesta de opiniones, actitudes y voluntades humanas que siempre son cambiantes e inestables. Están basadas de voluntad propia, en la realización propia, en sus propósitos personales, en su autosuficiencia, en su autosatisfacción y la arrogancia moral. Es hacer creer a las personas que es salva cuando no lo es. En esta persona se puede ver eso. Es de alguna manera flexible al predicar el evangelio. El hombre que edifica su casa o su vida sobre la arena no tiene un corazón enseñable, está siempre aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, 7. Este hombre edifica su vida de la manera más fácil porque entró por la puerta ancha. ¿Se acuerdan los versículos que leímos? Luego caminó por el camino espacioso, que es fácil y atractivo, y por varias razones, ¿sí?, entró rápidamente, ¿sí? Porque no se esforzó o no, el camino es ancho y la puerta es ancha, entonces accede rápidamente. El insensato siempre tiene prisa. Su primer deseo es complacerse a sí mismo y toma la ruta más corta para ello. Esta persona aboga por la evangelización fácil, ¿sí? ¿Qué más? Esta persona insensata cree creencias fáciles de aceptarlas. Su discipulado es fácil porque estas cosas producen resultados rápidos, dice aquel insensato. Es sencillo de medirlo, aquel que ha creído, aquel que no ha creído. Esta persona está dispuesta a declarar salva a una persona sin tener la seguridad de que realmente esa persona haya entendido el evangelio compuesta de arrepentimiento y fe. Y esto es un peligro para nuestra iglesia, para todo entorno, ¿sí? La persona insensata es flexible a todo lo que la acompaña. No tiene tiempo para escudriñar la palabra, ¿sí? No tiene tiempo para buscar verdades bíblicas en su palabra, no tiene tiempo para estudiar, no hace un autoexamen de su conciencia. El insensato también le gusta el camino fácil porque básicamente es superficial. Lo que es superficial requiere poca planificación, poco esfuerzo, poco cuidado en los detalles y poca preocupación por atender y practicar la voluntad de Dios escrita en su palabra. Recuerden, hermanos, la parábola del sembrador. Jesús habló y dijo a sus discípulos que oían la palabra del sembrador. Dijo esto en Mateo capítulo 13. Hay personas que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que
corta, sino que es de corta de duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mateo capítulo 13. Entonces a estas personas insensatas les gustan las promesas de Dios, pero no los requisitos. Y así puedo seguir, hermanos. El Señor está manifestando estos aspectos de aquellas personas que edifican su vida y la ponen en obediencia, y aquellas que no edifican su vida y no las ponen en obediencia. Podemos definir el obediente por un lado y el desobediente por otro lado. Pero hay algo que al finalizar este versículo 27 es en la cual debemos examinar y debemos ver que hay un juicio en la cual el Señor va a manifestar a esta persona y a todas las personas, donde el Señor va a revelar quién es verdadero o quién es falso. Y podemos ver en los evangelios, hermanos, visitas, que el Señor al final de los tiempos dijo que va a separar el trigo de la cizaña. ¿Quiénes son ovejas? ¿Quiénes son cabritos? ¿Quiénes han entrado por la puerta estrecha y quiénes han entrado por la puerta ancha? ¿Quiénes caminan por el camino angosto y quiénes caminan por el camino espacioso? Aquellos cuyas casas están sobre la roca, que es Jesucristo y su palabra, serán liberados de la ira venidera. Esa ira se derrama en última instancia en el juicio del gran trono blanco, donde Juan nos relata en Apocalipsis capítulo 20, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, y el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado. El que no estaba escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, como dice Proverbios 10:25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Esta es la actitud de aquellos que oyen y hacen, de aquellos que oyen y no hacen. Veamos el tercer punto, hermanos. ¿Cómo responden aquellos que escucharon las palabras de Jesús? La respuesta de aquella multitud. Punto 3. Leamos versículo 28 al 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El énfasis de este hecho, que la gente se admiraba, hermanos, básicamente quiere decir que la gente se maravillaba, se asombraba. Literalmente quiere decir que quedaba fuera de sí, ¿sí? Con el aspecto bueno, ¿no? Estaban totalmente boquiabiertos esa audiencia que estaba escuchando el Sermón del Monte, de todo lo que había dicho el Señor. Ese asombro fue continuamente. Esa palabra quiere decir que a medida que el Señor fue hablando una tras otra enseñanza, la gente se asombraba. Y termina diciendo el evangelista Mateo que la gente que escuchó esas palabras se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las palabras de Jesús traían verdad, traían doctrina bíblica, ¿sí? No era falsa esa doctrina, sino era verdadera. Estaban asombrados, quiere decir, cuando dice se admiraban de su doctrina, asombrados de su teología,
de todo lo que el Señor estaba manifestando. Los oyentes reconocieron el carácter singular de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que Él les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Sí? ¿Quién les enseñaba? Cristo. Él les enseñaba con toda autoridad y eso produjo asombro en esa audiencia, en esos oyentes. Su autoridad no era simplemente la de interpretar la ley, sino que Él mismo poseía la misma autoridad porque era el Dios encarnado, hermanos. Estas personas nunca habían oído palabras tan coherentes y reveladoras de la palabra de Dios, llena de sabiduría. Nunca habían oído una denuncia tan directa y sin miedo relacionado ante los escribas y fariseos. El Señor no tuvo pelos en la lengua para hablar estas verdades desde Mateo 5, estando los escribas y fariseos ahí presentes. Él marcó el camino a la salvación. Esa audiencia nunca había oído tantas verdades juntas en un sermón. Nunca habían oído estas verdades tan poderosas y exigentes de la verdad acerca del reino de Dios. La palabra autoridad que leemos ahí en ese versículo, ¿sí? Es el poder o prestigio que una persona tiene. En el Nuevo Testamento se usaba para poder poner en prueba la soberanía del Hijo de Dios, que es Cristo. Los escribas, para marcar una autoridad, traían a alguien y nombraban a un rabino, pero Cristo mismo dice que las personas traía la autoridad o marcaba esa autoridad. Él solamente citó la palabra de Dios a estas personas, a esta audiencia, y la verdad fue sencilla, directa y lleno de amor. La actitud de Cristo tuvo compasión para esta multitud que se admiraron porque les enseñaba que realmente Jesús era aquel Señor en el cual habían creído algunos de ellos. Me gustaría, hermanos, con ustedes poder ver, acompáñenme con sus Biblias, de cómo esa autoridad después fue reconocida por la gente ahí de Judea y Jerusalén. Leamos capítulo 8, versículos 1 en adelante. Mateo capítulo 8 dice: cuando descendió Jesús del monte, o sea, después del sermón del monte, le siguió mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor. Esa palabra es kurios en el original y de clara autoridad. Le está diciendo: tú tienes autoridad, si quieres pues limpiarme, dice. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Un centurión servía a una autoridad romana, a César, rogándole y diciendo: Señor. Nuevamente marca este centurión la autoridad de Cristo. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, le dijo: Señor. Nuevamente, curios, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo
autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló, dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces, si seguimos leyendo, el Señor fue reconocido con esa autoridad. Y esta gente se maravillaba de sus enseñanzas y porque enseñaba con toda autoridad. De hecho, versículos anteriores leímos que había gente que le llamaba Señor, Señor, pero no hacía su voluntad. Entonces, hermanos, debemos aprender de cómo el Señor a esa multitud le habló con firmeza, claridad, y esa multitud se maravilló. Y ahora, hermanos, ¿cómo podemos reflejar lo que Cristo vino y dijo a esa multitud con respecto a su sacrificio? Jesús nos dice la palabra de Dios, y es importante que lo lean, hermanos, que Él, durante todo su ministerio, Él obedeció a la palabra de Dios. Él vivió y enseñó estas verdades bíblicas. Por ende, acompañaba su autoridad. Porque Él podía decir a aquel que mentía, no mientas. ¿Por qué? Porque Él no lo hacía. ¿Me explico? Él vivió una vida en obediencia completa y esa obediencia, así como dice Filipenses 2:8, le llevó hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Él tuvo que morir por nuestros pecados. Su misión salvadora se cumplió y hizo la voluntad del Padre. Él dijo que mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre y Él lo hizo. Él cumplió la voluntad del Padre muriendo en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Él es la roca que edifica la vida del creyente. Es la roca que representa a la iglesia. La iglesia está fundada sobre el fundamento de Cristo. Pero hermanos, sepan que puede haber lluvias en nuestra vida. Podemos pasar pruebas, pueden venir los ríos de dificultades, pueden afectar un poco nuestro cimiento y los vientos pueden mover un poco la casa, o sea, nuestra vida, pero no caerá, hermanos, porque está fundada sobre la base de Cristo. La zapata es Cristo, no hay otro fundamento en el cual podemos edificar nuestras vidas. Él nos sostiene día tras día. Acompáñame, por favor, en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es después que resucitó el Señor, toda potestad me es dada, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí muestra el señorío del Señor, su soberanía, su poder, su autoridad. Pero acá viene la promesa para todo creyente. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, toda prueba, toda dificultad, ya sea ríos, lluvias, tormentas, hermanos, el Señor nos sostiene. El Señor nos sostiene. Está tu vida firme bajo ese cimiento. Como aplicaciones, hermanos, sobre estos textos, debemos meditar, hermanos, de cómo el Señor Jesús nos habla de cómo debemos edificar nuestra vida bajo el fundamento de Cristo, bajo sus palabras, bajo sus enseñanzas, siendo obedientes a la palabra de Dios. Necesitamos
presentarnos delante de Dios con una vida en obediencia, ¿sí? Sabiendo que Cristo pagó el precio por nuestros pecados y también Él fue obediente. Ya no vivir conforme a tu voluntad, sino vivir conforme a la voluntad de Cristo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, al versículo 3 al 6, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo, hermanos, debemos seguir. También, hermanos, debemos ver y esforzarnos de cómo nosotros debemos ir renovando el entendimiento conforme a la palabra de Dios. Dios va a llegar un momento que va a dividir a la humanidad de aquellos que fueron obedientes a la palabra del Señor y aquellos que desobedecieron al llamado del Señor, ya sea evangelizándolos o ya sea su vida pecaminosa, sin querer conocer al Señor. Va a haber una separación, hermanos. Entonces, si nosotros, por la gracia del Señor, estamos actuando con sabiduría y aquella persona ya está destinada, porque así también lo dice en Juan 3, está destinada eternamente. Nosotros debemos procurar conocer más a Cristo. Nosotros debemos procurar conocer más de la palabra y aferrarnos a ella, porque ella es la que nos trae consuelo, también dice su palabra. Es importante cultivar nuestra relación con el Señor día tras día. También usar los medios de gracia para nuestras vidas, y creciendo en fe, buscando la santidad, el amor, congregarnos con nuestros hermanos. Hermano, hermana, tu hermano te necesita, tu hermana te necesita y vos necesitas de ellos. Y es un medio de gracia que el Señor dio para que estemos juntos edificando nuestra vida sobre la roca. Necesitamos los unos de los otros, hermano. Nadie acá nació sabiendo toda la Escritura. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Es bueno practicar las buenas obras de las cuales el Señor ha destinado. En Santiago, acompáñenme por favor a Santiago capítulo 1. Versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y después continúa, ¿no? Así que es necesario que nuestra fe sea mostrada por la obediencia a la palabra del Señor. ¿Sí? Es necesario, es necesario. Esas son las evidencias de la vida cristiana. Hermanos, la obediencia es aplicada a nosotros. Nosotros somos los que debemos obedecer. El cristiano debe esforzarse en obedecer la palabra del Señor. Puede tener luchas, puede tener debilidades, dificultades, inclusive luchar con su carne, así como manifiesta el apóstol Pablo en Romanos 7. Pero debemos seguir maravillándonos en la persona de Cristo. Él fue perfecto y Él nos está perfeccionando, hermanos, día tras día, porque Él sostiene nuestro fundamento, Él intercede por nosotros y un día, a medida que vamos creciendo, vamos pareciendo más y más a la imagen de Cristo y un día vamos a estar con Él presentes, dice la palabra del Señor. Entonces, así como esta audiencia se maravilló, nosotros tenemos que buscar en su palabra las maravillas de Cristo. Tenemos que deleitarnos, hacernos preguntas. Señor, gracias por haberme librado
de tal pecado. Señor, gracias por advertirme estas verdades. Señor, gracias por mostrarme a la persona de Cristo. Señor, gracias por mostrarme tu atributo en este aspecto, Señor. ¿Se dan cuenta? Buscar deleitarse en la palabra del Señor es deleitarse en la persona de Cristo, porque hay un solo mensaje en toda la palabra de Dios. Desde Génesis, Apocalipsis, es la redención traída por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos buscar de ese consejo diariamente, hermanos. Y para aquellos que están sin el Señor en esta mañana, sepan, amigos, que los versículos que acabamos de leer son claros. Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Cristo vino a esta tierra, vivió una vida en obediencia completa y murió por tus pecados. Necesitas confiar en él, pero hay algo más. Debes arrepentirte por tus pecados, porque en Hechos, el apóstol Pedro se paró ante esa multitud que había visto la llegada del Espíritu Santo y dijo: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué pasó con la audiencia que estaba ahí? ¿Qué pasa en tu vida? Debes rogar al Señor que al oír esto se compungieron de corazón. Esa palabra compungir quiere decir que le atravesaron como una espada en su corazón y le dejaron sin respirar. Se compungieron así esta audiencia y dijeron: Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Necesitas nacer de nuevo, necesitas ver tu condición, amigo, amiga, niño, adulto, de cómo estás delante del Señor y cómo estás rechazando esa piedra viva que vino a edificar la vida de todo creyente. Acompáñenme, por favor, para terminar, a Primera de Pedro, capítulo 2. Les invito, hermanos, que puedan leer después en sus casas y meditar desde el capítulo 5 del Evangelio de Mateo hasta el capítulo 7. Es necesario para sus vidas cristianas. Deténganse a maravillarse de las palabras de nuestro Señor Jesús, porque Él nos ha hecho piedras vivas. Leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Acercándoos a Él, dijo Pedro, piedra viva, desechada ciertamente para los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Gloria al Señor. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor.
Gloria al Señor por sus misericordias derramadas en su pueblo y en la vida de cada creyente. Atesoremos estas palabras en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestra mente, y crezcamos bajo ese fundamento que es Cristo.